Experiencias que suman para una crianza positiva. Un espacio para mamás y papás que desean vivir en positivo. Bienvenidos a una nueva entrega de este nuevo podcast, donde hablamos de diversos y diferentes temas en educación a través de artículos, ensayos e invitados especiales. Antes de comenzar, quiero contarte algo. Para ti, que te gusta este tipo de contenido, te recuerdo que lo puedes consultar en Instagram a la cuenta @cuentos.yuli, en YouTube @Julieta García Nava, o bien, si tienes en mente algún tema que deseas desarrollemos juntos, escríbeme a la cuenta de correo electrónico julign4u@gmail.com. Soy Julieta García Nava, tu guía en experiencias que suman para una crianza positiva, para vivir en positivo. Hoy tenemos a una gran invitada, una invitada de honor. Ella es una maravillosa ejecutante de la danza, una excelente maestra y una gran bailarina de ballet. Ella emprendió un sueño hace algunos años y lo llamó Danza con Borboletas. Te damos la más cálida bienvenida, Guadalupe Muro. Una grata experiencia contar con tu presencia, con tu experiencia, para que la compartas aquí con el público. Espero me permitas tratarte de tú, de llamarte Lupita. Claro que sí, Yuli. Muchas gracias por la invitación. Hace algunos años conocí a Lupita porque la vida nos hizo coincidir. Ella apoyó en aquellos momentos a niñas que pertenecían al patinaje artístico. La experiencia de Lupita sumó para que las pequeñas tuvieran una experiencia positiva con la danza, las emociones y la percepción que tenían de ellas mismas para autoconfirmarse y ejecutar con confianza sus rutinas. El profesionalismo con que ella capacitó a las pequeñas nos dejó muy satisfechos al entrenador, papás y alumnas. Por la experiencia y la pericia que tiene en la competencia como bailarina profesional, es por ello que hoy la tenemos aquí. Bienvenida, Lupita. Ay, Quiero que muchas nos, gracias. quiero que nos platiques cuándo nació el sueño de ser bailarina, qué te inspiró, qué te impulsó a desarrollarte en esta disciplina. Pues mira, el sueño yo creo que yo ya venía con él integrado. Cuenta mi mamá que desde que yo estaba en su panza, pues yo ya ahí andaba como dando indicios de moverme. Y pues bueno, la verdad es que con exactitud no te puedo decir cuándo nació el sueño, porque yo desde que tengo uso de razón, sé que me gusta bailar, sé que estaba o que está en mí esa emoción, esa pasión, ese entusiasmo que algunas cosas nos llena el alma y la vida. Y pues la verdad es que yo desde toda mi vida siempre me he visto bailando y yo no me he visto haciendo otra cosa, ¿no? Desde niña, entonces pues yo creo que es, que es algo con lo que nací. Oye, qué bien, dices que no era un sueño, que ya era innato, porque tú te movías en la pancita de mamá. Pero como todos los niños, debiste haber tenido algunos sueños. Y esos sueños, algunos se llevan a cabo y algunos no. Quiero que nos platiques cuáles eran tus sueños de pequeña y cuál sí se ha realizado. Pues mira, la verdad es que tengo la bendición de, de poder decir que muchos de los sueños dancísticos o la mayor parte de los sueños dancísticos que he tenido se han podido concretar. No ha sido fácil porque no es una disciplina fácil. Se necesita de mucho carácter y de mucho espíritu para poder lograr alcanzar sueños, ¿no? Como, por ejemplo, bailar en una compañía o bailar en algún teatro importante como es el Palacio de Bellas Artes.
No es sencillo, pero creo que trabajándolos fuertemente y siendo constantes sobre todo y teniendo claro pues tus expectativas también y tus posibilidades, ¿no? Porque pues cada persona, cada ser humano tenemos diferentes características y, y hay que trabajarlas, ¿no? Y trabajar en ellas. Pero la verdad es que mi sueño de bailar, en donde yo he querido bailar, pues lo he podido lograr, ¿no? En determinadas etapas de mi vida también, ¿no? Pero Muy, sí, soy muy afortunada. qué padre que comentas que tú has trabajado por tus sueños, porque eso es una parte primordial del ser humano, ¿no? Y que enseñemos a nuestros pequeños a que trabajen por sus sueños, a que impulsen, que encuentren el camino, que encuentren el sendero, la manera en cómo lograr esos sueños, ¿no? Y no ser de las personas en que te dicen, no, pues no se va a cumplir tu sueño y dices, bueno, ya me dijo un adulto que no se va a poder cumplir mi sueño, pues entonces ya no hago nada. Pero aquí yo creo que también lo importante es la familia. Y aquí voy a otra pregunta. Cuando tú decidiste estudiar para ser bailarina de ballet, ¿qué fue la respuesta que te dio tu familia? ¿Qué te dijeron? Porque yo te pregunto, ¿no? Hay mucha gente, hay un imaginario social en algunas personas en donde dicen que del arte no vas a vivir, pero yo a ti te veo exitosa, realizada, feliz y en algunos casos, en algunas familias, si un niño o una niña dice quiero ser bailarín, pues como que no checan, ¿no? Con el libro escrito que ya trae el papá del niño desde que está en la panza, ¿no? Y dice, mi hijo va a ser doctor, mi hijo va a ser abogado. Y cuando le salen con esta noticia de que es algo que no estaba escrito en la mente del papá, pues casi casi lo desheredan. ¿A ti cómo te fue? Mira, yo viniendo de unos padres que no se dedican al arte, porque mis papás no son artistas, eso es algo importante porque a veces tienes como en casa esa, ese ejemplo, ¿no? De que tienes el papá que se dedica a algo artístico y pues tú sigues como la secuencia. Eh, pues mis papás la verdad es que nunca pudieron desarrollar algún tipo de arte, pero siempre, siempre recibí de ellos su apoyo. Mm, Nunca recibí de ellos, que yo recuerde en estos momentos de la charla, que mis papás me hayan dicho no o me hayan dicho no puedes. Eh, Al contrario, ¿no? Ellos fueron, bueno, mi mamá fue la que me llevaba a las clases de ballet desde chiquitita y yo al principio le dije que no, que a mí eso no me gustaba, que era muy aburrido y que yo no quería hacer eso. Y después conforme fui creciendo, esto fue como a los 4 años, ya conforme fui siendo más grande, siguió mi interés y me empezó a interesar porque pues obviamente yo ya estaba más madura. Pero mis papás siempre, siempre, siempre estuvieron conmigo. O sea, yo nunca recibí una negativa de parte de ellos y creo que eso fue muy importante. O sea, mi papá, yo recuerdo que cuando mi mamá no podía, porque mi mamá siempre, siempre trabajó en las tardes y por lo general las funciones eran en las tardes, mi papá era el que me llevaba y me peinaba y a veces cuando eran presentaciones me tenía que cambiar él. Yo me acuerdo que aunque él tenía muchos nervios y las otras mamás le apoyaban a ayudarme porque pues él se ponía muy nervioso y porque pues por lo general es un ambiente donde predominan las mujeres, ¿no? Pero siempre estuvo conmigo, siempre eh, sentí esta parte del apoyo, o sea, a lo mejor no me lo decían con palabras, pero sí me lo decían con sus acciones. Y eso a mí me seguía motivando para yo seguir, porque yo sentía que ellos siempre me estaban acompañando, ¿no? Y hasta la fecha, ¿eh? O sea, mi padre pues ya falleció hace ya varios años, pero mi mamá es como mi fan número uno.
Y ella en todo tiempo, todas las presentaciones que tengo, los eventos que tengo en la academia, ella siempre está. Y creo que es algo que a mí me hace sentir muy bien y me hace sentir muy completa porque siempre he tenido el apoyo de mis papás, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría como invitar a los padres de familia que les permitan a sus hijos realizar sus propios sueños, porque a veces, como tú dices, o sea, vienen con, los papás creen que traemos el chip de cumplir las expectativas de los padres, y pues no siempre es así, ¿no? O sea, en algunas ocasiones tal vez coincidirá, pero yo creo que lo más importante de esto es que realicemos nuestros propios sueños como individuos para poder salir adelante de los obstáculos que nos presente la vida. Porque si nosotros trabajamos en nuestros sueños y los realizamos, vamos a poder salir de los baches más rápidamente que cuando no nos gusta hacer algo. Entonces, creo que sí es muy importante y aunque tengan muchos miedos los papás de que los artistas, este, pues no, pero sí, sí se puede. Como cualquier otra carrera, o sea, todas las carreras son difíciles y son complicadas y necesitas de esforzarte, 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 pero yo sí considero que ninguna carrera te garantiza que vas a tener éxito si no la amas y no te apasiona. Exactamente, gracias por tu respuesta, Lupita. ¿Y tú y tu familia cómo fueron orientados para que tú fueras creciendo en diferentes academias, para que se te fuera desarrollando ya tu profesionalismo? O sea, empezaste en una escuelita que te llevó a tu mamá, luego la misma maestra les fue orientando hasta que llegaste a dónde ahí. ¿En dónde estudiaste para ser maestra de ballet? Ujú. Mira, mi mamá me llevó, yo soy de la Ciudad de México y mi mamá me llevó a unas clases en la alberca olímpica, porque ella y mi hermana iban a la natación. Y entonces, pues, para dejar a la niña en algún lugar, pues le tenían que buscar una actividad, ¿no? Y casualmente había ballet y estuve ahí un tiempo. Pero a mí no me gustaba, o sea, a mí me aburría realmente, o sea, era algo muy aburrido para mí. Pero la maestra le comentó a mi mamá me cuenta que yo tenía este, aptitudes para la danza, que me siguiera motivando, que aunque que aunque en ese momento era muy pequeña, me siguiera motivando para, pues hacerlo, ¿no? Y pues mi mamá, pues le hizo caso, después me llevó a la Casa de Cultura, o sea, pasaron como un año, 2 años, me empezó a llevar a la Casa de la Cultura, entré a clases de danza folclórica, luego entré a clases de ballet, pues como tenía aptitudes, pues los maestros me empezaban a jalar para las presentaciones y pues eso obviamente a mí me empezó a gustar más y entré a la secundaria y en la secundaria pues seguí desarrollando, entré a la preparatoria y junto a la preparatoria pues entré a la escuela de danza de la Olin Yolisli porque pues obviamente pues esto es de muy joven. Te estoy contando que empecé, bueno, tomé la carrera a los 14 años, este, junto con el bachillerato, porque pues mi mamá eso sí me decía, no, por lo menos la preparatoria, ¿no? Y bueno, fue una etapa un poco complicada, la verdad, porque fue muy pesado para mí físicamente y pues emocionalmente, porque pues estaba prácticamente en dos escuelas. Y entonces ve, haz las tareas y luego sal de la escuela de danza y llega todo cansado y haz tareas y párate al otro día temprano y así, ¿no? Y entre más pasa el tiempo, más complicado pues se va volviendo todo, ¿no? Porque te dejan más tarea, más proyectos, bailas más. Pero la verdad es que yo amo esto y yo dije, no, tengo que poder, tengo que poder.
terminé la carrera a los 18 años, me gradué y después entré ya a la compañía del ballet folclórico de Amalia Hernández. Estuve ahí, fue como mi primera experiencia en compañía. Y después pues ya empezamos a hacer proyectos como ya más individuales en compañías independientes de danza clásica, de neoclásico, este y pues de ahí pues muchas cosas, ¿no? Porque pues pisar varios escenarios, tener varios compañeros, eh, tener diferentes experiencias y pues vas evolucionando, o sea, vas evolucionando también conforme pasa el tiempo y además que es una carrera que te hace madurar demasiado rápido, ¿eh? O sea, porque a los 18 años pues ya tienes que estar, pero si bien ubicadito, no te queda de otra. Sí, me imagino. Y ahorita acabas de comentar algo bien padre, ¿no? De que después de que te parecía monótona o aburrida o no le prestabas interés al ballet, ya cuando vienen las presentaciones, te empezó a gustar. Dijiste, Claro. me gusta el escenario, me gustan los aplausos, me gustan las flores, me gustan los apapachos, me gusta sentir las luces enfrente de mí, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a ver ese sueño, o sea, todo lo que la maestra te ponía a practicar y ya lo ves, el sueño realizado en el teatro, que muchas veces el bailarín o el actor no disfruta toda la obra completa, porque él está dentro de la obra, ¿no? Entonces él nada más sabe fragmentos y ve fragmentos, pero ve actuar a los demás, no se ve actuar a sí mismo o bailar a sí mismo, ¿no? Entonces quien lo disfruta es el público. Y debido a estos sueños que se te fueron realizando y debido a que pensaste diferentes escenarios y que trabajaste con una gran maestra como María Hernández y que también tuviste la oportunidad de trabajar con academias independientes, ¿cuándo surge en Lupita el sueño de hacer su academia y de llamarla Danza con Borboletas? Bueno, eh, pues yo estuve ya mucho tiempo en la Ciudad de México, bailando, desarrollándome. Y pues como eso de los 27 años, eh, dije, pues sí está muy padre bailar y todo, pero pues también me gustaría como desarrollar esta parte de la enseñanza. Déjame decirte que eso también fue como un impulso, porque toda la familia por parte de mi mamá, todos son maestros. Mis abuelos, mis tías. Mi mamá no es maestra, pero toda la familia de parte de ella son maestros. Entonces, no sé por qué me empezó a dar como curiosidad en empezar a enseñar. Yo ya trabajaba en la Casa de Cultura porque cuando yo me gradué, pues obviamente no entré luego a la compañía, ¿no? Pero sí empecé como a dar un poquito de clases en una de las casas de cultura que estaban cerca de la casa y me gustaba, o sea, me gustaba transmitir conocimiento a las alumnas, a las niñas. De hecho, llegué a tener niñas que tenían discapacidad, y me gustaba mucho la forma en cómo yo podía abordar desde otra manera a los niños porque como tú dices, o sea, en el escenario pues sí está padre y sí la gente va y disfruta y todo esto, pero seamos honestos también como que la cultura no está como muy arraigada a ir al teatro cada 8 días o llevar a los niños al teatro, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí como que era un poquito difícil el acercamiento, pero de esta manera, cuando yo empecé a dar clases, descubrí que yo podía abordar a los niños de otra manera y que así como yo sentía cuando era niña, también podía hacer que otros niños sintieran ese gusto y ese descubrimiento, ¿no? Entonces, es por eso que me empecé a acercar a los niños y bueno, ya por cuestiones personales me vine a vivir acá a Cuernavaca, Morelos, hace ya casi 15 años.
Primero trabajé en el SEMA, y en otras academias, y dije, no, yo quiero poner la academia, porque em, hay algunas cosas que en el sistema de algunas escuelas que no les enseñan a los niños, ¿no? O a los muchachos. Y yo quería más, porque a mí me gusta que los niños y los jóvenes emprendan muchas cosas. No me gusta que se queden estancados. Y Danza con Borboletas nació precisamente porque eh, coincidió con un viaje a Brasil y me gustó mucho ir a Brasil y entonces le puse Danza con Borboletas. Borboleta significa en portugués mariposas. Y para mí era muy bonito porque me gusta mucho esta, esta metáfora de las mariposas, cómo se van, cómo es su transformación. Y para mí eso es la academia, ir viendo cómo se van transformando mis alumnas en mariposas y cómo vuelan, ¿no? O sea, cómo de repente llegan y no saben ni qué, por qué están ahí y de repente se convierten en algo que ellas a lo mejor ni siquiera se esperaban que se iban a convertir. Y por eso se llama la academia Danza con Borboletas, baila con mariposas, porque para mí esos son mis alumnas y esa es mi misión en la academia, ayudarles a tener una transformación bella, ¿no? Que se sientan hermosas, que se sientan auténticas, que se sientan libres de expresarse y de sentir. Oye, qué bonita labor y qué bonito que hables así de la pasión que tienes en tu trabajo. Y eso me lleva a que no nada más pensaste en tu sueño, porque tu sueño se realizó en tu academia, pero también estás pensando en en los sueños de tus pequeñas. Y por la transformación que tienes con la mariposa, bueno, tú tienes pequeñas desde los 4 años de edad, como cuando tú empezaste, y así va subiendo el nivel, ¿no? Hasta que ya se convierten en ejecutantes con las zapatillas, ¿no? Profesionales. Y ahí en esa parte a mí me gustaría preguntarte, tú tienes diversos grupos, tienes diversos horarios, pero también tienes el sueño de llevar una presentación para que los papás vean el trabajo de sus pequeñas, sus habilidades y hasta dónde han avanzado. ¿Cómo surge en ti el sueño de llevar a cabo o contar una historia con la danza? Porque es como decías, es muy difícil que nuestro entorno exista papás que acostumbren a llevar a sus hijos al arte, al teatro y que vean una obra completa, ¿no? Ya sea con actores, que se hablara. Pero es tan sublime el arte de la danza que puedes contar una historia sin el uso de un vocabulario, simplemente con movimientos y con el lenguaje de la música, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en llevar a cabo una escena, una representación ante papás, ¿cómo es tu proceso de creación, de contar esa historia a tus papás, al público? Mi proceso de creación siempre ha sido la lectura, porque a mí desde chica, desde pequeña, mis papás siempre me contaron cuentos, siempre. Este, Mi papá diario, sí, casi diario podría decir, me compraba un cuento, había unos cuentos que vendían en los puestos de revista en la Ciudad de México, que tenían, era papel periódico, estaban ilustrados, pero tenían como 3 cuentos el librito y eran muy económicos y mi papá me llevaba siempre uno y me encantaba, o sea, me encantaba escuchar, imaginar, este, crear, o sea, sí veía las ilustraciones, pero a mí me gustaba mucho, porque aparte mi papá tenía una manera de narrarme los cuentos muy bonita, ¿no? Entonces, mi imaginación siempre volaba
Y cuando yo empecé a ver danza en videos y todo esto, o que me llevaban al teatro, porque es que mi familia inconscientemente influyó muchísimo para que yo me dedicara a esto, porque me llevaban a conciertos de música clásica, me llevaban a Bellas Artes, a ver danza, me llevaban a todos, a muchas cosas que de verdad me sorprende porque al no tener una familia que se dedicara al arte, cómo me fueron encaminando, ¿no? Entonces, para mí, en un proceso creativo lo llevo a través de la lectura. Este, porque, o sea, no es que me ponga a leer un libro en ese momento y diga, esto voy a poner, sino me remonto como a esta parte de mi infancia y de los intereses que yo desde mi infancia yo tenía. O sea, qué cuento me gustaba, ¿no? En esa época. No sé, Pulgarcita. Y entonces, porque de hecho la primera obra que puse aquí fue Pulgarcita. Y entonces lo empecé a llevar a la danza y dije, a ver, pero no existe un ballet Pulgarcita, lo tengo que adaptar. Y entonces empecé como a buscar música que colaborara con la historia y los personajes y qué niña podía ser este personaje y qué otro niño podía ser este personaje y cómo empezar a armar la historia dentro del mismo cuento. Pero los recursos que yo he utilizado y que yo he hecho aquí en la academia han sido adaptaciones, la mayoría. No son historias de ballets que ya estén creados. También por las circunstancias de mis alumnas y de la academia, porque por ejemplo no puedo montar un lago de los cisnes porque necesito cierta cantidad de bailarinas, necesito cierta cantidad de varones. Entonces he tenido que adaptar los cuentos de acuerdo a las necesidades de la academia. Y eso ha estado espectacular y padrísimo porque me ha abierto el panorama no solamente a lo que ya está establecido, ¿sabes? Sino a nuevas posibilidades. O sea, puedes crear tu propio cuento dentro de un mismo cuento que ya existe, ¿no? Exactamente. Pues hablando Ujú. de los cuentos y que te remontas hasta tu infancia, qué bueno que recordaste el primero que montaste aquí en Cuernavaca con tu academia, el que fue el de Pulgarcita, porque hace algunos meses, hace algunos días, tú montaste Sherezada, ¿verdad? Fue así. Ujú. ¿Cómo la Sí. montaste? ¿Cómo platícale al público que no pudo ver la puesta en escena de cuánto tiempo a ti te lleva a todo este proceso? O sea, tú empiezas un curso de la academia en septiembre y termina más o menos en junio, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar casi todo un ciclo escolar en la puesta en escena, ¿no? A ver, platícanos de ese proceso. Más o menos. En la academia se montan dos funciones, una en semestre, del semestre de enero a julio y otro de agosto a diciembre. Por lo general el navideño pues es como un poquito más sencillo porque pues por lo general es como cosas que sí ya existen de los cuentos navideños. Eh, pero el de julio como sí implica un poquito más, este, yo haz de cuenta que ya estoy en terminando un festival y yo ya estoy pensando en el otro. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Y a veces, aunque no, y a veces, digo, ay, ahora no lo tengo claro. Y de hecho, Sherezada no lo tenía muy claro porque eh, no tenía muy claro cómo adaptarlo. Porque si bien sí es una historia de un libro que viene de las mil y una noches, también existe un ballet y muchas tabús dentro de la misma historia. Entonces, para mí era así como, ay, sí lo pongo, no lo pongo, sí lo pongo, no lo pongo. Pero al final se acomodó
y traté de hacer una adaptación dentro de lo que estaba en el libro o de lo que está en el libro como historia general del libro, del ballet y de una película. O sea, así fue como creé Sherezade y pude involucrar a las niñas, este, y envolverlas como en que toda esta magia árabe, ¿no? Y aparte que Sherezade es como un ícono muy importante en la literatura porque, o bueno, para mí por lo menos, porque sí es como la precursora de que a los niños les cuenten las historias en la noche. Entonces, esa era como mi principal enfoque de involucrar a los niños dentro de los libros. De hecho, la primera escena de la obra o del ballet que puse es un libro. O sea, es el libro de las mil y una noches y cómo van saliendo las niñas del libro, ¿no? O sea, como esta magia de había una vez y te voy a contar una historia y mira que solito se fue dando, ¿eh? Solito se fue dando y salió muy padre. De hecho, tengo un montón de ganas de seguir presentándolo, porque sí es como un montaje muy bonito y muy ligero, porque a mí me gusta hacer montajes ligeros, precisamente para que los niños se interesen, porque si tú haces un montaje de 2 horas, pues obviamente un niño se va a quedar dormido, ¿no? O sea, entonces a mí la idea siempre ha sido que captar la atención, sí de papás, sí de mamás, sí de abuelitos, sí, pero captar la atención de un niño no es fácil, es complicado, es complicado. Y, y esta ha sido como mi forma de acercarme a ellos, hacer montajes ligeros y que ellos pues no se aburran. Bien, Lupita, ahora comentando con todo lo positivo de que me hablas de la danza y de que es un arte muy sublime, muy bonito, que te hace despertar las emociones, te hace adquirir una disciplina como cualquier otra actividad deportiva o artística. Quiero que le platiques a los papás o mamás que están interesadas en que sus hijos desarrollen una actividad, de qué manera beneficia el ejecutar la danza en los pequeños o en las pequeñas, porque es importante que los niños tengan una actividad artística, dancística. Eh, Tiene creo que muchos beneficios, no nada más físicos. Eh, Te ayuda a la memoria, te ayuda a ser más consciente de tus emociones, eh, te ayuda a trabajar en equipo, a ser constante en lo que haces, a ser puntual, a ser creativo, a tener conciencia de todo tu entorno, pero no nada más conciencia corporal, sino de las emociones también de la gente con la que convives y con la que estás. Eh, a ser empático, eh, forja el carácter, porque sí es, sí es bonito, o sea, sí es bonito interpretar un personaje, es bonito verte en un escenario, que la gente te aplauda, que te vayan a ver, que digan, ay, qué bonito. Pero para llegar a ese momento, que se podría decir que es como la cereza del pastel, tienes que pasar por todo un proceso emocional
eh, pues sí fuerte, porque eres muy joven y a veces no entiendes muchas cosas, pero como que de cierta manera las entiendes, pero a tu capacidad. Y tienes que, si quieres dedicarte a algo, tienes que ser perseverante. O sea, no lo puedes decir, no, o sea, ya no me salió a la primera y pues ya no lo voy a hacer. Y a veces ni es en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. O sea, pasan años para poder desarrollar ciertas habilidades. Porque para ser bailarín tienes que ser, eso me lo dejó muy claro un maestro y yo se lo digo a mis alumnos, tienes que ser muy inteligente. O sea, para ser bailarín tienes que ser muy inteligente porque tienes que saber contar, tienes que saber tener buen oído musical, tienes que saber desplazarte de una esquina a otra en determinado tiempo, tienes que ver que no cuesta trabajo hacerlo, porque ese es como el virtuosismo de la danza, que pareciera que es muy sencillo hacer todo, ¿no? Eh, Ser interpretativo, meterte en el personaje, eh, poder moverte al mismo tiempo que contar y que escuchar y que actuar y que convivir con la gente, o sea, es algo muy completo y en general todas las artes lo son. Eh, Creo que es fundamental que todos los niños, jóvenes, incluso adultos, adultos mayores, podamos desarrollar nuestra parte artística, porque nos hace ser más sensibles y conectar con nuestro verdadero yo. Y a veces es lo que tenemos, lo dejamos al final, ¿no? O sea, pensamos, ah, no, sí, baila, ay, no, qué bonito cuerpo, y no, sí, se ve muy joven. O sea, sí, pero realmente lo que te hace mantenerte de esa forma es conectar con tu propio yo, con tus emociones, que es algo que a veces descuidamos, ¿no? Y bueno, muchas veces descuidamos. Y creo que sí me gustaría hacer la invitación a que, aunque no lo hagan profesionalmente, aunque no haya ese gusto de hacerlo profesionalmente, que sí se den o nos demos la oportunidad de desarrollar cualquier tipo de arte, o sea, danza, música, teatro, pintura, este, literatura. Creo que es algo muy, muy importante que se debe de impulsar y de motivar para hacer, ¿no? Pues muchas gracias, Lupita. Realmente me siento muy afortunada porque estés aquí, porque nos hayas prestado un poquito de tu presencia en tu agenda. Y bueno, pues para cerrar con esta charla, me gustaría que les comentaras a las personas que nos están escuchando dónde te pueden encontrar, dónde está tu escuela actualmente, si te pueden buscar en redes sociales, cómo pueden contactar contigo, Lupita. Gracias, Julie. No, la afortunada soy yo porque me permites exponer mi punto de vista y mi vida, este, a través de tu plataforma. Te agradezco mucho de verdad la invitación. Es un honor para mí poder compartir. Y bueno, la academia actualmente se encuentra aquí en Cuernavaca, Morelos, en la calle de Nueva Italia, muy cerca del Home Depot de Gobernadores. Y pueden contactarme vía WhatsApp o por teléfono. Y bueno, la página que tengo está en Facebook, aparecemos como Danza con Borboletas.
En Instagram igual, @danza con borboletas. Y en YouTube también tenemos ahí el canal de YouTube, igual Danza con Borboletas. Ahí pueden ver pues todo lo que se ha hecho durante estos 11 años que, que llevamos trabajando con la comunidad de Cuernavaca y de sus alrededores. Y pues hacerles la invitación a que involucren a los pequeños y a las pequeñas a la danza, al teatro, ahorita que son vacaciones, que los lleven a ver, hay muchos eventos donde los pueden llevar y donde pueden tener este acercamiento maravilloso con el arte en todas sus expresiones. Y pues nada, quien quiera y quien guste, aquí estamos para servirles. Ok, Lupita. Oye, ¿qué categorías tienes o por qué niveles los pones? ¿Qué escuela utilizas de ballet? A ver, explícanos un poquito más. La escuela ahorita la tengo clasificada por edades. Están los grupos de pequeñitas, de 4 a 6 años. Luego están las chicas de 7 a 10 años. Que por cierto ya hay niñas de ese nivel que empezaron muy chiquitas y que ya ahorita ya van a empezar con su trabajo de puntas, solamente para clases, ¿no? Que bueno, es una generación de niñas que te estoy hablando que ya estuvo desde 4 años, ¿no? Entonces ahorita a los 11 ya pueden empezar como a empezar ese trabajo. Después están las jovencitas de 12 años en adelante. Y ahorita voy a abrir un grupo para jóvenes adultos, entre los 22 años en adelante, que son chicas que pues en realidad estamos jóvenes. Es una cosa, es una cuestión de ideológica, ¿no? Pensar que ya no podemos desarrollar. Y siempre podemos desarrollar. Eh, el cuerpo es tan noble que eh, cede en cualquier momento. Siempre es practicar, practicar. Y ahorita voy a abrir ese grupo de chicas, ya de 22 años en adelante para que pues también puedan retomar o puedan sacarse como la espinita del ballet, ¿no? ¿Y tus horarios son en la tarde, en la mañana, de lunes a viernes? Las clases son los martes, jueves y viernes en la academia, y son horarios vespertinos. Son horarios vespertinos y en la metodología que se trabaja en la academia es técnica rusa. ¿Tú haces certificación de tus bailarinas, Lupita? Sí, hay una certificación que se trabaja en la academia, que se hace con maestros rusos, que son mis maestros. Se hace una certificación para las chicas o las niñas que quieran ir acreditando los niveles de ballet. Esto es una como invitación abierta. eh, y sí, o sea, sí hay la certificación. Y pues bueno, para las que nada más lo quieran como actividad complementaria, también es válido. Y también para los que quieran hacer ambas cosas, desarrollar y certificarse, también es válido. Digo, yo trato de ser como muy flexible en este aspecto, ¿no? Porque a lo mejor hay niñas que sí quieren dedicarse por completo y sí se necesita ya un trabajo muy específico. Pero también hay otras que pues dicen, no, o sea, a mí me gusta, pero sí quiero bailar en un escenario, ¿no? Y entonces también se le da como otro trabajo, ¿no? O las que solamente van a tomar la clase como una actividad. Y bueno, o sea, todas las modalidades son bien aceptadas y libres. El chiste aquí y el objetivo principal es que conectes
con tu sensibilidad y tu emoción y lo puedas desarrollar, ¿no? De la manera que cada una lo tenga planteado en su mente. Pues bien, muchísimas gracias por toda la información que nos diste, Lupita. Te deseo que lleguen varias alumnas. Este nuevo ciclo que comienza, realmente es altamente recomendada Lupita como maestra. Es muy Gracias. apasionada, muy disciplinada. Como dice ella, es muy flexible, se adapta muy bien a cada niño y a cada familia. Y pues yo los invito a que la sigan en sus redes sociales, que vayan y prueben la metodología y la escuela de Lupita, porque realmente vale la pena. Les aporta muchas cosas y elementos a sus hijos. Pues muchas gracias, Muchas Lupita. gracias. Agradezco tu tiempo. Gracias. Gracias a ti, Julie. Llegamos al final del podcast de hoy, en Crianza Positiva, Viviendo en Positivo. Y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Y recuerda, si el contenido te agradó y te ha ayudado en algo, no te lo quedes. Compártelo con quien consideres le servirá de apoyo. Ayúdame a pasar la voz y motivar a otras personas a sumarse y a vivir en positivo. Así, expandimos nuestra energía juntos. Recuerda seguirnos en las redes sociales para que visualices y escuches material similar. Gracias, gracias hoy y siempre por ser parte de este proyecto. Crianza Positiva, Viviendo en Positivo es un podcast de la cuenta de Instagram @cuentos.julie. Producción, guión y voz, Julieta García Nava. Redes sociales, Instagram, cuentos.julie. YouTube, Julieta García Nava, alguna vez soñé. O puedes escribirnos al correo electrónico julign4u@gmail.com. Gracias, público e invitados, por hacer esto posible. Soy Julieta García Nava. Muchas gracias por escuchar.